Oye, muy bienvenidas, bienvenidos. Qué rico encontrarnos hoy día acá. Les cuento que esta es la segunda edición de Mujeres con Tema en Vivo, este espacio de conversación. Aquí, la primera también fue acá en Bosque Nativo. Y es una iniciativa en el marco de un podcast que se llama Mujeres con Tema, que es un podcast que creé hace como 3, 4 años y que está con esta conversación. Simbólicamente estamos lanzando la 5ª temporada del podcast. Simbólicamente digo porque lo sabemos nosotros que estamos acá. El próximo sábado sale ya oficialmente la 5ª temporada con el capítulo 25. El podcast es un espacio donde yo converso con mujeres que a mis ojos están viviendo la vida que quieren y al hacerlo están al mismo tiempo generando un impacto positivo en el mundo. Entonces también hablo de ustedes cuando digo eso, ¿sí? Es un espacio de conversación que busca ir entrelazando un poco el quehacer, como esa vocación, esa pasión a la que cada una de estas mujeres a las que yo entrevisto se dedica, entrando de a ratitos sutilmente a la vida, como al camino más de la vida, a eso, cómo vivimos ese camino, y que es un poco lo que quiero también que reproduzcamos hoy día, porque siento que lo que hacemos no lo podemos disociar de quiénes somos y de cómo finalmente, de cómo vamos viviendo el camino que elegimos, ¿sí? Con todo lo que tiene, lo bueno y lo malo. Hoy nuestra conversación va a navegar en torno al mundo de los libros y el camino de estas dos mujeres que viven y respiran la lectura como una puerta a lo posible. Para quienes no me conocen, que hay un par que no me conocen, solo decirles que yo soy la Valentina Orrego, me conocen más como la Vale Orrego, esa es más mi identidad. Soy mentora y coach de mujeres en poder personal, liderazgo y colaboración. Tengo este podcast, soy creadora del Oráculo del Poder Personal que lanzamos aquí en esta misma sala el mes pasado. Y bueno, y muchos otros sombreros, al igual que mis invitadas, que tienen un montón de sombreros que tuve que ir como editando para dar paso a la conversación. Y quiero partir agradeciéndole al Centro Cultural Bosque Nativo, a la María Angélica, a Jesús, a Cristóbal, a la Elena, a Camila, que han hecho posible, me han acompañado y me han ayudado en la difusión, nos han facilitado este espacio para encontrarnos, de una manera muy generosa, que es como la tónica, ¿sí? Como cuando hay espacios para encontrarnos como comunidad, este espacio siempre está abierto y eso no lo quiero dar por sentado, lo quiero agradecer y lo quiero reconocer. Y por supuesto quiero darles las gracias a Andrea y a María Graciela por haberse dado este espacio, por haber accedido. Nos acabamos de conocer hace muy poquito y además sé que este mes y hoy día en particular han tenido hartas actividades en torno al mes del libro, entonces además es como, esto es una más. Muchas gracias, queridas, por aceptar esta invitación. Y gracias también a cada uno de ustedes que se regaló este espacio para terminar la semana juntos. Tampoco damos por sentado su presencia. Yo intuyo por los saludos que la mayoría de ustedes las conocen o conocen a una de las dos al menos, ¿ah? Pero igual las voy a presentar como Dios manda, así como porque presentarlas en forma, había puesto yo, no sé de dónde me salió esa palabra. Les presento primero a quien está aquí a mi lado, a María Graciela Bautista, más conocida como María G. Ella es pedagoga colombiana, viviendo en Chile desde hace 36 años y acá en Puerto Varas hace 4. Está casada y tiene un hijo y un nieto que son quienes la trajeron a vivir al sur. Es especialista en literatura y primera infancia, desde hace 40 años que se dedica a la promoción de la lectura en todos los grupos etarios, desarrollando actividades en Estados Unidos, Chile y en otros países latinoamericanos. En el 2003 fundó Lectura Viva, una corporación de fomento de la lectura enfocada en la formación de mediadores de lectura, asesorías, investigación y publicaciones. En particular, ha realizado talleres dirigidos a niños ciegos, a internos en la Penitenciaría de Santiago, en la Casa Nacional del Niño, con mujeres en Prodemu y con otras comunidades vulnerables. Y actualmente es docente de diplomados y realiza talleres de lectura en escuelas rurales, tertulias literarias y un club de lectura literaria para adultos
que ¿empezó esta semana o empezó, Sí, empezó recién esta semana? Brand new. Bienvenida, gracias, María G. Vale, muchas gracias. Y le presento a Andrea Brunet Járdalo. ¿Cómo se dice el segundo? Jérdalo. Yo no, ahí como le falta una vocal, no sé cómo. Es licenciada en letras inglesas y se ha especializado en lectura, escritura y mediación de la literatura infantil y para la primera infancia. Creció en Puerto Montt y luego de varios años volvió al sur, donde hoy es directora de la Biblioteca Regional de los Lagos. Está casada y es mamá de 2 niñas de 8 y 11 años. Prontamente será publicado su primer libro, que imagino que será como tu tercer hijo, 20 relatos de infancias extraordinarias, donde plasma historias de infancias vulneradas a partir de su experiencia de voluntariado en el Hogar de Niños San Arnoldo, aquí en Puerto Varas. Andrea también dirige talleres de lectura, escribe poesía y cuentos, es articuladora de redes, gestora cultural y mucho más. Les confieso que estoy emitiendo muchísima información de ambas, sobre lo que hacen, lo que han hecho, a dónde han participado, cuáles son las iniciativas de las que son parte, porque ambas tienen en común que son hacedoras y que son parte de muchas redes vinculadas a la literatura, la lectura y el fomento lector. Así es que yo les invito también a explorar qué más hacen estas 2 mujeres. Puede ser después en la conversa o puede ser también después vía el mundo del internet. Les quiero contar un poco cómo va a ser la dinámica. Yo traigo algunas preguntas preparadas para conversar con las chiquillas y después de un rato vamos a abrir un espacio donde ustedes también pueden preguntarles a ellas lo que quieran, o también compartir algo de lo que hemos conversado como para que generemos esto de manera más participativa. Yo intuyo que hay algunas preguntas que son como transversales, que pueden resonar en todos nosotros, más allá de que yo se las voy a hacer a ellas. Y si eso ocurre, yo les invito a responderse para ustedes mismos también la pregunta, ¿sí? Como una manera de involucrarse y estar dentro de esta conversación. Así que empezamos, queridas. El otro día, hace 2 semanas creo, nos encontramos en un café para conocernos. Y dentro de lo que conversamos, yo le decía a Andrea y a María G, quedé removida, inspirada, cuestionada. Ese día fue como, conversar 1 hora y media con ella fue como, me dejó... Y dentro de lo que conversamos yo me quedé con algunas frases muy poderosas para mí, al menos, que ustedes dijeron ese día. Esta fue una conversación no era una entrevista, era una conversación muy abierta como para conocernos, para explorar, para encontrar puntos en común. Y yo quiero traer algunas de esas frases para abrir nuestra conversación hoy. La literatura deja más puertas abiertas que conocimientos cerrados. La lectura es una herramienta de reparación. Los libros son puentes de paz. La lectura es un lugar seguro. La literatura es una experiencia estética y emocional. La lectura es una forma de crear sentido para la vida. Es un silencio intencional para sentir cómo esas frases se quedan dando vueltas, ¿sí? Por acá, por acá. Entonces les pregunto, desde estas pinceladas sobre literatura y lectura, ¿cuál es su propia experiencia con o en la literatura? André, ¿tú estás ahí con el micrófono? ¿Podés partir tú? Ya. Sí, bueno, para mí la literatura es algo súper personal y que lo llevo a diario también a todos los ámbitos de mi vida, incluyendo la parte profesional. Siento que desde la infancia empieza esta envoltura poética, desde los primeros meses de vida, yo creo, o incluso antes, y no nos damos cuenta de cómo las madres empiezan a cantarnos, a decirnos estas nanas, y después esta musicalidad. Yo tengo también el privilegio de tener una mamá que es artista, entonces ella estaba muy conectada con todas las artes, y mi papá también muy lector,
un poco más hermético, eso sí, no era tan expresivo, pero sí con esta capacidad de poder inculcar este vínculo con la literatura. No voy a decir hábito lector, voy a decir un vínculo cercano, afectivo con la literatura, al tal punto de que le puse a mi hija Margarita por Margarita de Rubén Darío, porque era el poema que me leía mi padre. Entonces pasa a ser esta experiencia, este vínculo que resignifica mi vida, va dándole sentido a muchas experiencias en las que yo tengo, y todas esas cosas que a mí me han costado en la vida real, que las encuentro hostiles o que he sentido que no las entiendo, en la literatura no existe alguien que te juzgue, no existe alguien que te evalúe. Y es algo que también yo critico bastante de la educación, que te pone en la literatura desde esa perspectiva de tienes que saber, tienes que entenderla. Y no se trata de eso, se trata de vivirla, se trata de experimentarla, de que la literatura o estas frases, por ejemplo, que leíste ahora, en cada persona signifiquen algo y abran puertas, abran experiencias, abran recuerdos o reflexiones, cosas que quizá ni siquiera nos habíamos planteado, y que enciendan estas luces en torno a lo que es ser en la vida, digamos, de ser mujer, ser mamá, ser hija, ser persona, estar aquí. Y para mí esa conexión se vive en todo momento. Los libros para mí son estas puertas que nos entregan y que nos abren hacia el pensamiento o hacia las reflexiones de otras personas, pero que si bien vienen de otras personas, existe una conversación que uno hace con ese autor, autora, y uno toma eso y lo transforma. Hay una conversación interna en que uno al final toma algo de un libro y eso lo transforma como en una experiencia personal, como algo que a uno le significa algo que quizá otra persona no, o quizá otras personas tomarán otras partes de esos libros. Y no sé si me he ido mucho, no me acuerdo mucho de la pregunta, pero para mí es esa la literatura, ese vínculo de así como yo he tenido la suerte y la oportunidad de ver la literatura de esa forma, yo también lo practico en mi día a día, y lo hago sobre todo con la primera infancia y con la infancia vulnerada, para que ellos también puedan encontrar esas ventanitas, esas luces de resignificar aquellas cosas que ellos quizás no entienden en la vida real, o que no han podido tener el tiempo de poder procesar, y que una palabra, una canción, un poema puede significar mucho más allá que lo de la palabra hablada. Gracias, André. María G., ¿y en tu caso? Bueno, quiero darte las gracias por la invitación y por ese símbolo que tienes ahí tan lindo, la luz, una velita, y darle las gracias a ustedes también por estar acá presentes. Bueno, yo quisiera ver esto desde dos aspectos, uno personal y otro profesional. En lo personal, también tuve privilegios, y uno de ellos fue tener dos escritores en la familia muy cercanos, y uno de ellos poeta. Me acostumbré a escuchar poesía desde muy chiquita y sin entender absolutamente nada, pero los escuchaba y me deleitaba. Esa sonoridad, el ritmo, la prosodia, eso me envolvía. Y ha sido muy lindo porque mucho más tarde me fui dando cuenta pues de lo que eso repercutió en mi vida y por qué desde ahí recibí esos nutrientes encantadores que me llegaron a construirme hasta hoy día con la lectura, y para mí y para poder compartirla con los demás. Tuve posibilidades de tener una mamá que me contaba cuentos en un castellano antiquísimo que se cuestionaba porque, por ejemplo, me recitaba el Rin Rin Renacuajo, es un poema de un escritor colombiano que se llama Rafael Pombo,
Y el rin rin renacuajo dice así, les voy a recitar un pedacito porque si no estamos hasta las 2 de la mañana. Por favor. Dice, el hijo de rana salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él hace un gesto y orondo se va. Halló en el camino a un ratón vecino y le dice, amigo, venga usted conmigo, visitemos juntos a doña Ratona, habrá francachela y habrá comilona. A poco llegaron y avanza ratón, estiras el cuello, tócale al dabón, da 2 o 3 golpes, preguntan, ¿está usted en casa? Bueno, lo dejo hasta acá. ¿Se imaginan la cantidad de vocablos que eso tiene? Y que se cuestiona hasta el día de hoy que se deben reemplazar para que los niños entiendan. Error garrafal, porque en ese momento mi mamá fue muy sabia, no estaba buscando que yo entendiera, estaba buscando que yo me deleitara, estaba buscando el placer, estaba buscando el encuentro emocional, sensorial con las palabras. Y creo que fue una gran cosa y un gran alivio que hubiera estado despojada de todo y me lo hubiera compartido. Y con el tiempo, ya entrando en otras lecturas, fui entendiendo por qué la literatura permite las libertades. Y la libertad de la imaginación especialmente. Hay algo que uno puede habitar donde nadie, absolutamente nadie puede entrar, y es en esa intimidad, en esa elaboración de pensamiento donde está uno con uno, aunque le estén diciendo cualquier cosa, inclusive absolutamente contraria a la que está pensando, pero son habitáculos de libertad, y creo que eso ha sido parte de lo que me da la seguridad para continuar en este camino. Y fue así como más tarde, entonces pasaron, pues son varios añitos los que han pasado y pude empezar a pensar en indagar más en el tema, en poder conocerlo más, porque hace unos 40 años la promoción de la lectura en Latinoamérica era absolutamente confusa, frágil, no se conocían mucho los caminos por donde ir, mientras que en Europa, en Estados Unidos ya esto tenía algo de solidez. De todas maneras allí surgieron los cuentos clásicos en los países nórdicos, entonces ya se escribía algo que no era precisamente para formar con valores, ni para didactizar ni pedagogizar la literatura. Entonces los nórdicos empezaron a escribir con verdadera creatividad y así fue como pues se fue forjando ya los caminos de la literatura, y en Latinoamérica hace unos 20 años solamente para acá se ha ido decantando realmente qué determina un lector, qué determina la promoción de la lectura, qué determina la animación de la lectura, cuáles son las estrategias específicas. Y eso es importante porque esos son los cimientos que nos permiten saber por dónde pisamos. Y si no, estamos haciendo activismo, igual que el que se hacía hace 30, 40 años, porque se hace de todo alrededor de la lectura y no se lee. No se lee. O sea, creo que me pueden cuestionar, pero revisemos los programas de ferias del libro, revisemos programas de actividades en bibliotecas, y en realidad hay que empezar a identificar realmente dónde se toma el libro, se citan los autores, se puede escuchar un poema leído en voz alta, que es bellísimo escuchar todo esto, ¿no? Entonces hay mucho activismo alrededor, pero también hay cosas extraordinarias. También se han creado múltiples puntos de lectura, hay personas muy interesadas, personas jóvenes como Andrea, que se han dedicado ya desde hace unos años a profundizar en el tema, a hacerse cargo de programas tan importantes como puede ser una biblioteca pública, en fin. Hay otras instancias que también son muy valiosas, no quiero decir que todo, ¿no? Entonces,
esa parte me permitió pensar que se requería formación. Y junto con un grupo de profesionales de las ciencias sociales especialmente, creamos Lectura Viva, que es una corporación de fomento de la lectura, es una corporación, una ONG, una iniciativa de la sociedad civil que no tiene fondos, que no tiene donaciones, que no tiene nada, que trabajamos nuestros ingresos, nuestros financiamientos, se da a través de el trabajo de formaciones, seminarios, diplomados, conferencias, charlas, talleres. Es casi vivir de la utopía, pero eso nos ha hecho vivir quizá mejor que teniendo no sé cuántos financiamientos y cuántos aliados para darnos muchas cosas. Tenemos libros y somos lectores y eso hace parte de que nos sintamos muy bien. No Muchas gracias, querida. Tú hablabas de, bueno, hace como 23 años más o menos que crearon Lectura Viva. Si ustedes, bueno, ya lo empiezan a escuchar y si las conocen de antes ya lo saben, que el nivel de pasión con la que estas dos mujeres se vinculan con su trabajo, con su quehacer, es bien notable. Ahora, yo tengo una pregunta que tiene que ver, claro, yo digo, ya, wow, están haciendo justo lo que quieren, están dedicadas a aquello que las remueve, que las moviliza. ¿Eso fue siempre así o en el camino profesional hubo una búsqueda o a lo mejor postergaron o, mira, se dieron varias vueltas antes de llegar a esto, como un poco pensando en el camino? Si nos pudieran compartir un poquitito, no todos los detalles del camino, pero sí como me gustaría saber cuán zigzagueante o directo fue. No sé cuál es la respuesta, pero sí me parece interesante porque todos tenemos caminos, todos estamos recorriendo un camino. Eso, no voy a decir más. André. Bueno, en mi caso, mi camino, claro, no fue siempre, yo siempre fui lectora y me encantaba, me apasionaba, pero yo estudié letras inglesas en la Católica y después yo pensaba quizá trabajar en traducción. Entonces hice una práctica y encontré tan aburrido estar frente a un computador todo el día traduciendo, lo encontré tan mecánico que yo dije, no, esto no es lo mío. Me sale bien y todo, pero no es lo mío. Entonces yo necesitaba crear, necesitaba no solamente traducir lo que otros habían hecho, sino crear propiamente tal. Y me fui hacia el marketing, a la escritura de marketing, que era una escritura creativa, pero que tenía ciertos conceptos que era como las matemáticas. A mí siempre me fue súper bien en matemática también, tenía ciertas fórmulas, yo me las aprendía, pero había mucho de creación. Y dentro de esa creación yo empecé a buscar ciertos patrones, me encantan los patrones, y me fui más por la edición, por esta línea editorial que debe tener un escrito. Y poco a poco me fui yendo, tanto en mis estudios que yo estaba haciendo de edición, y que ahí conocí el libro álbum, por ejemplo, que yo lo había visto, pero no sabía exactamente qué diferencia tenía con un libro ilustrado. Me fui fascinando, me fui el corazón llenándose de todo este conocimiento y de estos descubrimientos. Y dije, ay, como que por aquí me gustaría irme a mí, me gustaría ir por el libro álbum, por la literatura infantil y juvenil. Yo leí mucha literatura adulta, tanto en la universidad como en el colegio, pero siempre me gustó más la juvenil y la infantil. Me gustaba esa inocencia, me gustaba ese autodescubrimiento que hay en los libros juveniles, las sorpresas también que te dan, y un poco diferenciarlo de quizá la monotonía o la seriedad del mundo adulto. Entonces me gustaba más ese lado, siempre me gustó más. Las novelas juveniles, las sagas, independiente de la calidad, porque claro, hay unas que son bien pésimas, pero igual como que te entretienen, y yo iba ahí también haciendo mi propia crítica literaria en torno a lo bueno y lo comercial. Y claro, después yo me fui, estaba en Busca Libre trabajando, que ya estaba más cerca de la meta, y estando en Busca Libre me ofrecen hacerme cargo de la parte comercial. Y justo yo voy y busco trabajo en Ecaresur. Y yo llego, me encuentro con Verónica Uribe,
y todo ese mundo de libros infantiles, esa librería preciosa que tienen en Barrio Italia, con Lola también, que era súper cálida. Y digo, no, tengo que trabajar acá. O sea, tengo que trabajar acá. Y fue como que se dieron las cosas y me escriben el correo de que quedé a trabajar ahí. Así que adiós Busca Libre, adiós a mi carrera de marketing y me volví a los libros. Y claro, después pasaron varias cosas porque me vine acá al sur. Acá en el sur no era tan fácil entrar a trabajar, así que mis primeros trabajos iban más vinculados con turismo, con marketing también, con la parte más de todo lo que era la escritura. Y en paralelo yo dije, voy a empezar a hacer cosas. Entonces me puse a trabajar en fondos del libro, busqué financiamiento, busqué también más capacitaciones en primera infancia, en clubes de lectura. Y después yo todo eso, bueno, y también me puse como loca a comprar libros de referencia o estos libros sobre literatura infantil y sobre lingüística. Y me volví loca comprando estos libros y leyéndomelos y también haciendo yo mis propias capacitaciones, investigando, en la práctica también yendo a trabajar en espacios con libros y con niños. Y hasta que, bueno, trabajé en Fundación La Fuente, implementando estas bibliotecas escolares, estos proyectos maravillosos que tienen de estas bibliotecas totalmente inmersas en este entorno cuadrado que es la escuela y donde hay un currículum, y está este oasis dentro de la biblioteca que es este punto lector donde hay 2000 libros que no tienen nada que ver con el plan de lectura, con estos planes, sino que son libros de placer. Y ahí también me volví loca creando ludotecas, espacios de calma para neurodivergencias, haciendo capacitaciones, vinculación con el medio, que la gente pudiese ir a poder hacer uso de esta biblioteca, no solamente los estudiantes o los apoderados, sino también las abuelitas, las tías, los mismos auxiliares que trabajan. Y me fui llenando de eso, poniéndome como ropa encima, ropa, de cosas que yo quería, que me apasionaban. No siempre me daban la parte monetaria, pero uno decía, no importa, porque esto yo lo hago por la pasión, voy a hacer todos estos fondos y después los tengo que rendir, que también es una pega tremenda, pero me daban, me llenaban, me sentía bien. Y bueno, finalmente el 2024, el 2023 en realidad, quedo como directora de la Biblioteca Regional de los Lagos, y yo digo, esto sí que va a ser un desafío, y voy a tener la plataforma para poder aplicar todo aquello que he leído y que he estudiado y que he podido hacer, y voy a poder dirigir un equipo y capacitar gente y poder vincularme con la comunidad. Y yo me comparo mucho con este personaje que hace Jim Carrey en Sí, señor, de decir que sí a todo. La gente venía y yo, sí, venga para acá y hagamos esto, abrir las puertas. Porque me encontré con una biblioteca que tenía la fama de tener ciertas puertas cerradas y yo dije, no, aquí las bibliotecas son lugares por principio para toda la comunidad y que tienen que poner los libros y la cultura a disposición de la comunidad y que la comunidad también haga suyo de este espacio. Y empecé en eso, sigo trabajando en eso, sigo con esta idea de que la biblioteca sea un lugar de encuentro y de vinculación, que entre más podemos hacer más que entre solamente unos pocos. Que también la biblioteca tiene este espacio humano, esta faceta que a la gente realmente la llena. No sé, yo hoy día mismo una señora que participa de los cursos de capacitación de Word y Excel y todas esas herramientas, se me acercó a agradecerme a mí, que yo no era la profesora de eso, pero me dijo, es que no puede haber un lugar donde la gente sea más simpática, más acogedora, que todos te reciben y con los brazos abiertos, que las capacitaciones sean todo gratis y que realmente sea como un segundo hogar estar acá. Y yo me sentí, pero así, ¡ay, qué rico! Así como algo se está haciendo bien.
Y en paralelo, bueno, yo he seguido también con esta especialización, no solamente de la teoría, sino desde la práctica, con el fomento lectora para primera infancia, que creo que es el mayor desafío que alguien puede tener, porque trabajar con o acercar la lectura con primera infancia no es nada fácil. De hecho, a muchos de los encargados de bibliotecas que yo capacité les daba terror las guaguas y los niños pequeños, porque son distintos, se mantienen en constante movimiento, no son de sentarse y estar tranquilos y después responder las preguntas que uno los hace, sino que ellos viven en tiempos y en ritmos muy distintos a los niños más grandes. Y a mí eso me fascina porque me desafía constantemente, me cambia mis patrones, me cambia mis pautas, me da mucha frustración cuando no resulta algo, pero yo sé que ellos son quienes marcan la pauta y no yo. Entonces es algo que he ido construyendo y me he ido orientando si es que hay algo que me apasiona, si es que hay algo que me causa como que ya podría no dormir en la noche por estar en eso, es que está bien, es que es lo correcto. Y también cuando uno ve esta retribución que te dan los mismos autores o los usuarios o los niños de sentirse bien, de recordar una nana que yo conté o de una canción o de decir quiero volver a la biblioteca, para mí eso ya es una satisfacción pero inexplicable. Gracias, Andrea. Quiero como destacar, yo cuando leo destaco con un lapiamina o con un destacador, tengo esa imagen como de que simbólicamente estoy destacando algo, pero hay dos cosas que quiero como destacar de tu relato, que siento que son universales o que nos abren caminos a todos, que uno es la búsqueda, muchas veces los que estamos acá, la gran mayoría somos bastante grandes, por decirlo, y así todo yo siento que o sea, yo al menos me siento todavía en búsqueda, y esa exploración, esa posibilidad de que uno puede moverse, me parece que una posibilidad que tenemos que tener ahí enmarcada como en la ventana, así que no se nos olvide. Y lo otro, esto es en paralelo, como de, ahora estoy en esto y en paralelo, ¿cómo me mantengo vinculada a mi pasión, a mi norte, a lo que me mueve el corazón? Haya retribución económica o no, porque también hay algo ahí que en paralelo siempre tiene esa tensión de lo económico, así como... así que no sé, quería compartir esas dos cosas que destaco como universales que nos pueden calzar a cualquiera. Y María G, ¿cómo ha sido en tu caso este camino? ¿Llegaste como un refalín desde esa infancia escuchando poesía o también tuvo su búsqueda, ha tenido ires y venires? ¿Cómo ha sido para ti? Sí, realmente esto me hace pensar mucho en que uno no se puede proyectar claramente desde los inicios y en la juventud, menos, ¿no? Yo no sabía que me esperaban en mi país tantos cambios debido a las circunstancias sociales, políticas, que nos hicieron movernos, nos hicieron cambiarnos, nos obligaron de alguna manera a migrar. Mis encuentros con la literatura pues fueron a partir de lo familiar, crecí entre libros, estudié también trabajo social, entonces eso me permitió desarrollar actividades siempre mirando alrededor, siempre mirando todo lo que existía, ampliando esa mirada y no centrándome en lo individual. Soy de otra época donde nuestro pensamiento se dirigía mucho a lo colectivo, al bienestar colectivo. Las cosas han cambiado y yo soy fruto de eso. Entonces, hasta el día de hoy, donde esté, llego a mirar alrededor. Entonces, esas circunstancias que tuve que vivir y que me obligaron a cambiar mi lugar cómodo, mi lugar de seguridad. Bueno, yo estoy casada con chileno, entonces de todas maneras había un país y una familia que también nos esperaban y eso es grandioso, porque no llegué como paracaídas, pero sin embargo no sabía dónde estaba parada cuando llegué, porque uno cree que va con certezas y resulta que no son. Cuando llegué
yo había estudiado con muchos chilenos y tenía una imagen del chileno, claro, de mi época, ¿no? Entonces, en realidad eran siempre personas estudiosas, lectoras, muy lectoras, y cuando yo llegué me encontré con, pues, con una sociedad distinta, ¿no? A la gente de mi generación. Y fui mirando todo lo que sucedía alrededor de este tema y me di cuenta que era mucho y en muchas instancias donde podía participar. Así que empecé a participar inicialmente en actividades que hacían en las ferias del libro, en la Feria Internacional del Libro. Participé muchos años dictando conferencias, en la Feria de Providencia también, en la Feria Infantil y Juvenil. De pronto entonces ya llegaba gente de regiones, entonces me invitaban a una región a participar en un seminario, al otro, qué sé yo. Y así conociendo mucha gente, desarrollando muchas actividades, siempre interrogándome por qué, para qué, de dónde viene, qué es esto, porque el lector desarrolla una serie de competencias que no tiene que ver con la velocidad lectora ni mucho menos, no son competencias mecánicas, más bien son cualitativas, que uno se moviliza siempre a preguntarse, a interrogar. Entonces a mí me interesaba mucho ver qué pasaba con ese pensamiento del bebé, del niño, cuando aprende a leer, antes de leer, ¿por qué se dan estas cosas? Entonces, bueno, fui descubriendo personas que se dedicaban ya, estudiosos, que ya se dedicaban al tema, y descubrí a un neurolingüista que se llama Evelio Cabrejo. Es uno de los investigadores contemporáneos más importantes, y fui formándome con él desde los años 80 más o menos. Empecé a conocerlo y he tenido pues oportunidad de estar varias veces con él en Francia, y inclusive casualmente hoy me llamó. Entonces creo que me dio un alimento como un nutriente espiritual para venir. Tenía que estar en esta conversación. Sí, también. Entonces, desde su mirada se ve al bebé, al feto, a los 4 meses de embarazo, que ya empieza a formar su aparato auditivo, que está completo, pero que escucha, y eso lo sabemos hoy día todos, ¿no? Que escucha, que el bebé escucha desde su gestación, pero lo más interesante es que responde a el lenguaje sonoro, rítmico, musical, hacia la prosodia del lenguaje. Entonces se piensa, se aconseja que se le nutra con ese lenguaje, y desde que nace tiene una especial sensibilidad hacia la oralidad. Por tanto, acompañarlo con rimas, con trabalenguas, con lecturas, con poesías, con nanas, y esto no es como para aterrarse, que como que un bebé tan recién nacido que no abre ni los ojos, entonces ya le estoy diciendo una rima que sana, potito de rana, si no sana, ¿qué me va a entender? O eso. No, lo estamos deleitando, le estamos dando ingredientes para que entre al mundo, para que los bebés que llegan sin ninguna representación, sin ningún código para entender el mundo, pero empiezan a incorporar todo a través de las primeras vivencias, y el lenguaje es el que los hace sujetos, el que nos construye como sujetos. Entonces, potenciar esa capacidad con la que nace, ese patrimonio neurolingüístico con el que nacemos todos, potenciarlo desde ese primer instante para que tenga un desarrollo individual y social, un futuro diferente. Creo que es un compromiso de todos nosotros, de todos los adultos, de todos quienes rodeamos a los niños.
Y qué cosa más interesante que conocer qué tenemos nosotros, cómo es que construimos esa psiquis desde recién nacidos, cómo es que empezamos a comprender las metáforas desde que nacemos, qué es esto. Entonces todo eso me hizo meterme mucho en el tema de primera infancia y empezar a hacer talleres hace desde como unos, pues yo desde que llegué a Chile hacía talleres, le llamaba la lectura desde la cuna. Entonces me llamaban y me preguntaban, ay, pero ¿vas a enseñar a leer los niños, los bebés desde chiquitos? Ay, no, yo me apunto, yo me pagaban lo que fuera, no. Entonces era interesante poder explicarle a todos, mira, se trata de esto. Y incorporaba en los talleres a mamás, papás, abuelos, a las personas pues estaban apoyando su cuidado, ¿no? A las nanas, porque qué cosa más interesante que estas personas que cuidan a los niños puedan conocer qué pasa en ese niño y conocer cómo se le puede ayudar a su desarrollo y no que se van los papás y lo enchufen a la televisión. Entonces incorporaba a todo el mundo y empezamos a hacer esos talleres y hasta el día de hoy todavía, pero ahora los llamo la lectura desde el vientre, porque se sabe más, está más claro, sé por dónde voy, me deleita esto y bueno, hay investigadores que reiteran la necesidad de que el lenguaje, por ejemplo, es lo que determina en gran parte la vida de los seres humanos y el que contribuye a nombrar o a no nombrar. Entonces la carencia de esto pues puede tener repercusiones complicadas, así como el poder nombrar para poder entenderse, para poder transformar. Uno de estos especialistas es una antropóloga francesa también que se llama Michel Petit, y quienes quieran ahondar en bibliografía de este tipo, nosotros somos adictas a Michel Petit, entonces creo que da muy buenos insumos. Y así fue como entonces empecé en Chile a llegar a diferentes instancias y he tenido una suerte enorme. Me han abierto las puertas de todas partes. Estuve trabajando en la Biblioteca Nacional, también haciendo formaciones, talleres, charlas. Desarrollé un programa con Lectura Viva y mis compañeros. Desarrollamos programas con la Universidad Complutense de Madrid y la Comunidad de La Rioja, y los desarrollamos en España y en Chile también, y nosotros fuimos los encargados. De pronto el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, que hoy está convertido en el Ministerio de la Cultura, participamos en una licitación y nos adjudicamos una licitación para formar 2.000 mediadores de lectura en todo el país. Y eso pues nos permitió estar en cada capital regional haciendo una capacitación de 2 días con cada grupo y escribir un manual pues de apoyo, y algo muy interesante que era dejar instalados clubes de lectura en todas las regiones. Y eso ha sido muy interesante porque, por ejemplo, sé hoy día de varios clubes de lectura y estuve después en varios que ya iban creciendo en regiones. Por ejemplo, en Antofagasta llegaron a ser 9, hasta hace, no sé, 4 años que estuve la última vez, 9 clubes de lectura que empezaron a generarse desde el 2005. Y después en Temuco, en Aysén, bueno, han sido miles de programas y todo, pero este de los Quijotes de la Lectura fue bastante interesante porque todavía hoy me encuentro con alguien y dice, ay, los Quijotes de la Lectura, y llegó a una biblioteca y me sacan, no, acá tenemos libros, sí, de fomento lector, y pum, sacan el libro que nosotros hicimos. Entonces es muy lindo reencontrarnos con todo eso. Y así hemos después generado programas, por ejemplo, en diferentes regiones y con diferentes grupos, ¿no? Trabajamos decía Vale cuando me presentó, que con grupos de todas las edades y con grupos heterogéneos, y en particular desarrollamos un programa en Aysén
con familias. Entonces ahí trabajamos con los papás para que esos papás se deleitaran leyendo, se deleitaran y se sedujeran leyendo para que ellos en su familia tuvieran una actividad más que hacer. Sabemos que en las zonas extremas hay altos índices de violencia intrafamiliar y esto pues les daba una ventanita para ver que existía otra cosa a la que podían recurrir y bueno, instalar esta actividad, y también se les entregaba una pequeña biblioteca. Y así en muchas instancias en Chile, hasta, bueno, y han sido de verdad que yo agradezco mucho todas las oportunidades que he tenido y todo lo bienvenida que he sido en todas partes, porque en realidad no tenían por qué creerle a esta colombiana que llegó así de pronto y han sido tan queridos todos, y alumnos que más tarde también me he encontrado, en fin. Es un camino muy largo, no me quiero extender porque además yo soy profe. Muchas gracias por compartir a... ese pedacito de camino. Le quiero preguntar a las dos, el otro día cuando nos juntamos, que yo quedé toda removida y que en parte también me hicieron recordar y como reconectar con esta certeza de que lo que hacemos siempre genera un impacto, siempre impacta en otros y que de repente no nos damos ni cuenta y podemos cambiar una vida en una conversación, y a lo mejor fue algo que duró muchos meses, pero hubo una persona en particular que como que se le abrió una puerta que puede haber cambiado todo, puede haber expandido. Y yo siento que eso, en mi propia experiencia, es un regalo. Entonces les quiero preguntar que nos puedan compartir algún regalo que la literatura, que este camino en torno a los libros les ha dado, alguna experiencia que ustedes recuerden con especial cariño, como que las marcó de estas muchas cosas que vivieron, que han vivido hasta ahora. ¿Qué regalo les ha dado la literatura? Bueno, se me vinieron muchas cosas a la mente con esa pregunta. Tengo como varias experiencias como súper como gratificantes que por suerte he podido vivir, pero creo que la que más me remueve hasta el día de hoy es mi experiencia que tengo con los niños y niñas de la residencia San Arnoldo. He estado varios años ahí y ellos pasan en la sala B desde que tienen 1 a 3 años. Hay unos que llegan desde guaguitas y pasan a la sala B, y hay otros que llegan directamente a la sala B. Y hay otros que pasan a la sala C, que ya son las más grandes, que me toca verlos como por la ventana casi, porque yo no soy tallerista de ellos. Pero sí creo que, y por lo que me levanto todos los sábados en la mañana para ir, es que causan un impacto, y un impacto visible en ellos, porque estos niños y niñas no tienen las infancias que otros niños. No tienen a la mamá, no tienen al papá, viven en una situación bastante distinta a lo común, porque viven todos juntos con estas educadoras, que además no siempre son las mismas, las van rotando para que no se cree este apego, porque si no después saben que si vuelven a su familia o se van a una familia acogida o pasan a la otra sala no van a tener a esta persona. Y es bien difícil comenzar, porque uno ve a niños y niñas que vienen con una violencia física, psicológica, emocional, a veces marcada en sus cuerpos, a veces con actitudes que replican como autolesionarse o lesionar a otros, con actitudes casi salvajes, se podría decir, porque no saben controlar todo eso que tienen, no saben bien ni ponerles palabras, hay algunos que no hablan, a todo eso que vivieron, que experimentaron, y a la frustración de vivir todos los días en un lugar donde tú no tienes tu propia cama, donde no tienes tu propio juguete, donde no tienes lo tuyo, y estar en estos constantes cambios. Entonces es una carga muy fuerte que
que yo no se la deseo a nadie y que además ellos a tan corta edad tienen que vivir con esto, que cuando llego yo trato de ofrecerles a todos una experiencia colectiva, pero también personalizada, que cada uno pueda tener el momento de poder vincular, de mirar a los ojos, de poder cantar, de poder percibir cuáles son sus gustos y sus particularidades cada uno. Me he llevado gratas sorpresas cuando de repente pasa un par de sesiones y hay una niñita que no hablaba y se pone a repetir las nanas y los cuentos y las canciones que yo hago. Porque a veces yo repito, y justamente por lo mismo, llevo el mismo libro no porque tenga pocos en casa, sino que porque sé que ese libro, que esa canción, les va a encender algo. Y hay, por ejemplo, ahora mismo hay un niño que yo le presenté el libro de la beluga, que imagínense, un animal que no todos los niños conocen, pero yo le enseñé, esas son las belugas, no son delfines. Y ahora yo apenas llego, él me pide, me exige, ¿dónde está el libro de la beluga? Me dice. Y yo le digo, ya, pero primero hagamos la sesión y después te paso el libro. Y así, se acuerdan de las cosas que hacemos, de las nanas, de los cantos, de las canciones. Hay niños que al principio tienen cero contacto visual, me tienen miedo, no quieren acercarse o lloran. Y después pasan varias sesiones y se crea una confianza y un avance en torno a las habilidades sociales, personales. También lo mismo, entre ellos se pegan o por un libro, se pelean por el mismo libro y vamos avanzando, vamos evolucionando a tal punto en que ahora le piden al compañero, me prestas el libro, o de repente no se lo va a prestar y digo, ya, pero es que tienes que esperar. Entonces son habilidades que no es que yo llegue ahí a enseñar, pero se van dando en el tiempo y cada vez yo me voy con algo nuevo, que puede ser un aprendizaje muy pequeño. Puede que yo llegue y todos los niños estén gritando y hay un niño que no sé, que se le perdió el juguete y entonces toda la sesión va a estar llorando, pero hay un avance, una lucecita que yo digo, uy, son pequeños, pasitos pequeños, pero que son muy importantes. Y yo en la Corporación por la Niñez ya llevo harto tiempo como haciendo estos análisis de cómo ciertas figuras de literatura infantil, como el lobo, por ejemplo, que es una figura que siempre está como en el lado de la oscuridad y de las sombras y viene a crear el conflicto en esta historia y da miedo. A veces en algunas versiones hasta se come a la Caperucita y no vemos más a la Caperucita, no hay un salvador. Cómo los niños se enfrentan a esta figura tan terrible como es el lobo, pero pueden salir victoriosos. Salen victoriosos y después piden esta figura del lobo, la exigen. Todas las canciones que existen y cuentos relacionados con el lobo, a ellos les fascinan porque es enfrentarse a ese trauma, a esa figura, pero poder salir victorioso y poder revivirlo una y otra vez y jugar a este lobo feroz que viene, pero que yo puedo seguir siendo yo mismo después del juego, que yo, aunque me coman en el juego, yo después puedo volver y no me hace daño. Para mí eso fue... Ningún libro me pudo haber enseñado eso. Yo me fui un año, o sea, fueron un par de semanas, el 2024, al taller Espantapájaro en Bogotá de Yolanda Reyes. Y claro, me interesaba ver eso, ver interacciones, ver cómo la mediación crea estos progresos afectivos, no solamente con la literatura, sino que con otros niños, con otros adultos. Para mí fue un aprendizaje bastante grande. Sigo leyendo en torno a las interacciones que se producen y a la importancia que tiene la literatura, la ficción y los cuentos clásicos en la infancia, pero vivirlo y ver estos avances así in situ son otra cosa. Para mí me cambian totalmente la vida. Llego a la casa
cansada también, porque de repente es harta la energía que hay en esa horita que voy, pero llego como con epifanía de, wow, esto ocurrió ahora y lo tengo que decir y llamo a las personas encargadas y les digo, no saben lo que pasó hoy día, que tal niño me dijo esto y recordó esto y pasó esto y ahora ya no le pega a tal niño, sino que está pasando esto. O, por ejemplo, identificar que uno de los niños era tartamudo, que tartamudeaba, y era algo que nadie se había dado cuenta. Y era porque me pedía los mismos títulos y tartamudeaba al principio, y yo al principio pensé, bueno, será por mucha emoción que me está pidiendo las cosas. Y no, era justamente por eso, porque quizás él había tenido un trauma tan importante que después nadie se dio cuenta que este niño tartamudeaba. Entonces yo voy dándole también a los educadores ahí y a las personas que están encargadas ciertas cosas. Oye, este niño, esta niñita le encanta bailar, le gusta mucho los instrumentos, tiene un oído musical pero tremendo. O este niño no habla nada, pero tú le pasas lápices y te dibuja y no quiere salir de ese momento y o les encanta este tipo de libros. Y bueno, son interacciones que yo voy creando ahí y aprendizajes bastante grandes, bastante importantes, porque la niñez es así, es sorprendente, son etapas de la vida que uno de repente mira por encima, pero que contienen una grandeza de cosas que después pasan a constituirse en un adulto, que uno le pone capas encima, capa de la rutina, capa de la seriedad, capa de la responsabilidad, pero sin embargo hay cosas que quedan para siempre y uno va descubriendo a medida que se va vinculando con la literatura, a medida que se va desvelando esta musicalidad, esta sonoridad y la conversación en torno a los libros también. Qué lindo, gracias Andrea. María G, ¿y algún regalo que te ha traído? Tú todos los días me contaste varios, por lo menos yo quedé varios registrados, pero lo voy a dejar a que tú elijas el que tú quieras, porque tienes muchos más, me imagino. Pero algún regalo que sea significativo y que guardes con cariño. Sí, realmente son tantos que como debo ser breve, sí, por respeto a todos, porque ya les digo, podríamos extendernos hasta las 2 de la mañana. Bueno, hay un aspecto que quiero nombrar antes de todo, y es que me convencí a través de la experiencia, a través de los talleres. Nosotros, o sea, en mi vida he llevado lo teórico a la práctica, de manera casi simultánea. O sea que sé que lo que estoy diciendo es factible, sé que lo que voy a hacer o voy a proponer es factible porque lo estoy haciendo permanentemente. Trabajo con niños, trabajo con bebés, trabajo con adultos, trabajo con jóvenes, trabajo con personas con otras capacidades, en fin. Entonces, eso hace que realmente estemos con mayor solidez en lo que vamos y en lo que proponemos. Entonces, me convencí del poder de la oralidad, porque aunque a mí me sedujo siempre, en algunas instancias lo pude palpar sin ni siquiera haberlo programado. Cuando tuve oportunidad de estar en los talleres con los niños ciegos, que fueron 6 años, yo iba a todos los colegios más elitistas de Santiago, a todas las regiones igual en los colegios, y alguna vez empecé a pasar por una calle que decía conduzca con cuidado, escuela de ciegos. Y eso me empezó a hacer, a crear inquietudes, y pensé, seguramente, vaya, estos niños no deben tener estas instancias del taller que yo vengo recién haciendo en el Colegio Cumbres, en el Villa María, en el Verbo Divino. Voy a proponer algo. Y entré y hablé con la directora y le conté un poco, pero es que explicar este tema, créanme que es muy difícil, porque esto no tiene instructivos, no tiene recetario, esto no se dice es blanco o negro. ¿Tú trabajas en qué? En fomento de la lectura,
en literatura tú eres promotor de lectura. ¿Qué es eso? Hay promotores de belleza, de ropa, de lo que sea, pero de autos, pero de la lectura, eso es como muy abstracto, ¿no? Bueno, el caso es que la directora me dijo, sí, claro, puede venir tales días, qué sé yo. Entonces yo iba a veces 2 veces por semana, recuerdo que empecé 2 veces por semana, y yo creo que la directora y algunos profesores pensaron que yo era como una dama de esas de rojo, que iba como a hacer alguna labor social, y bueno, y entonces ya me mandaban miles de niños, ustedes saben lo que es estar uno con 20, 25 niños ciegos, o casi todos, o ciegos totales, o a punto, pues, de todas las edades. Entonces, los niños con esas condiciones, cuando se encuentran, se saludan tocándose, pero se tocan desde la patada hasta la cabeza, se tiran de todo, o sea, porque es la forma de saludarse, ¿no? Entonces se reconocen así. Y para empezar cualquier actividad era dificilísimo. Bueno, chicos, ya, a ver, nos vamos a sentar. Aquí estamos, tenemos la alfombra, tenemos 2 sofás en tal parte, y ya tenemos... Y a todas estas, ellos en medio de todo me hacían bromas. Tía María G, ¿dónde está que no la veo? ¿No? Yo diciéndoles, el sofá está al fondo. Tía María G, ¿y usted dónde está que no la veo? Y uno cae en explicarles cosas así. Bueno, entonces me era muy difícil comenzar. Y de pronto, un día de verdad que yo estaba pero cansada, no sabía por dónde, y tomé el libro y empecé a leer. En el país de no sé dónde vivía el sabio Don Criso. Y yo empecé a ver que todas estas figuritas se iban calmando, así como si hubiera pasado una varita mágica, y había quietud, y había silencio, y había expectación. Y por Dios, pues no me quedó otra que seguir, continuar la lectura, pero yo estaba verdaderamente abismada. Y díganme ustedes si entran a algún sitio y alguien dice, había una vez, y uno inmediatamente gira la cabeza. Es que es esa sensibilidad desde el nacimiento que nos atrapa, que el lenguaje oral nos está atrapando, y cuando trae historias, pues con mayor razón. Bueno, ese es un regalo grandioso que me di cuenta, además, que un libro, una buena obra en sí misma no necesita nada más. Yo no necesitaba llevar el disfraz del sabio Don Criso, porque, o sea, llevar una imagen del sabio Don Criso para contarles el cuento, ¿qué llevaba? Ponerle la música, no, yo no tenía música del sabio Don Criso, así que, ¿qué otra cosa que la herramienta de la voz, de la entrega de la comunión que tú puedes hacer con el oyente a través de la voz y de un buen libro? Porque podía contar, también narraba, también hacía relatos orales, lo que ustedes le dicen cuentacuentos. En Colombia se llaman cuenteros, ¿no? Eso suena como feo acá, pero allá los cuenteros, nacimos con los cuenteros, y hay cuenteros en los metros, en las calles, en las universidades, es muy común escuchar a los cuenteros. Entonces, bueno, yo me di cuenta que esto tenía un poder extraordinario, ¿no? Y que si leía una buena obra, iba a lograr mayor atención. Y ahí también me he dado cuenta que hoy día no tenemos problema con la oferta, ¿no? de libros, pero tenemos problema con la selección. Porque es tanto que quienes estamos en la formación de lectores, porque, ojo, si ese es el objetivo, las cosas cambian bastante. Yo puedo tener un objetivo que es que lo pasen bien en un momento dado, y bueno, puedo hacer cualquier cosa, y seguramente que lo van a pasar bien. Pero cuando tengo la intención de que sea a largo plazo y que apunte a un objetivo de formar un lector, que significa formar un lector autónomo, un lector para la vida, y no lo comienzo desde cierto momento, y esto tiene un camino diferente para cada uno,
pero eso ya tiene otras repercusiones, tiene otras características y otras implicaciones. Entonces, pienso que las buenas obras no requieren ningún otro soporte. Si voy a leer una poesía X, no necesito ir disfrazada del personaje, ni necesito ponerlo en un cartel, ni necesito la música. Ahora, todas las expresiones artísticas son válidas. No estoy diciendo que no estoy arrasando con ninguna, todas. Pero cada una cumple un papel importante y resulta que esta que tiene lenguaje artístico, que es la escritura, ¿no? La literatura, es escritura artística, tiene unas condiciones extraordinarias cuando se trata de una buena obra. Entonces no necesito apoyarla en nada, pero necesito sí conocer qué títulos, conocer qué textos voy a entregar, depende del grupo, depende de lo que voy a hacer, pero nosotros siempre apuntamos a que tenga la mayor calidad. Entonces ahí juegan una serie de cosas que son medio complejas, porque son cuestionables, ¿no? Cuestionamos esta obra, este título, lo otro, lo indagamos mucho. Hay muy buenos autores, pero también hay muy malos autores. Se publica mucho y fantástico, pero eso no quiere decir que todo resguarda la misma calidad, en el caso de la literatura, la misma calidad literaria o la misma calidad ilustrativa o qué sé yo, ¿no es cierto? Ahí no todos tenemos talento para todo, los autores tienen cierto talento y también los ilustradores, y, en fin, cada uno, y se conjugan obras interesantes. Bueno, hablaba del regalo de la oralidad y regalos así más claros y prácticos y hermosísimos. Es que hace unos años me escribió un chico que era parte de los talleres de los niños ciegos y me dice: tía María G., quiero contarle en qué está hoy mi vida, porque gracias a los talleres yo estudié letras en la Católica y actualmente soy docente de la Facultad de Educación. No, pues, ¿qué más honorarios puedo pedirle a la vida sino esos que son llenos de amor, llenos de emoción, llenos de reconocimiento? Así como en unos años trabajé en un hogar que protege a las niñas menores de edad embarazadas en Santiago. Esto queda cerca como a la fundación del Padre Hurtado, en el centro, y iba todos los fines de semana y a hacerles talleres a estas niñas mamás, pero a su vez estas niñas mamás tenían niños, algunas ya tenían otros niños, niñas de 12, 13 años, todas menores de edad. Y un regalo que es que no se me puede olvidar, porque de muchos abrazos que he recibido, de pronto un día estaba terminando y llegaron a buscar a una de las niñas y ella se iba con su hijito y ese hijito corre y me da un abrazo, pero un abrazo eterno, un abrazo que no tenía palabras, ¿no? Era un niño muy chico, pero yo lo sentí. Me llegaron todos los sentimientos, me llegaron todas las palabras que ese niño quería decir. Bueno, y así, es decir, muchas experiencias con personas, con jóvenes. Y este joven ciego, por ejemplo, nos invitaron a Puerto Montt en algún momento del Ministerio de Educación a un seminario, y yo en la presentación que hice tenía la foto de ese joven cuando era niño, leyendo en braille. Y fue muy coincidente, ¿no? Que él había venido como parte de la Universidad Católica. Fue muy lindo, fue muy emocionante eso. O sea que miles, no podría extenderme más. Gracias a las dos por compartirlo. Quédate tú que vamos a cambiar ahora el orden y ahora les voy a pedir, nos queda, ya estamos con cerquita del tiempo para terminar, pero no quiero perderme de hacerle estas preguntas, así que les voy a pedir que sean bien precisas en sus respuestas. La primera es, así como la literatura nos abre puertas,
Yo estoy convencida que en la vida hay personas que nos abren caminos. Hay personas que en algún minuto nos damos cuenta que nos muestran una posibilidad que a lo mejor nosotros no habíamos antes visto como posible para nosotras. Es lo que o sea, pues podemos llamar referentes, ¿sí? Entonces les quisiera preguntar, partiendo por ti, María G., si reconoces algunas personas, hombres o mujeres, que estén o no estén, que fueron referentes para ti, que han sido referentes para ti en este camino. Bueno, ahí vuelvo a mi familia, ¿no? A mi mamá, a un tío que no hacía sino contar cuentos y contaba historias que yo nunca supe cuáles eran reales, cuáles no, pero siempre me mantuvo en sus historias, y a estos poetas de la familia que detonaron en mí el gusto por la poesía especialmente. Uno de ellos bastante conocido en Colombia, dejó un legado importante, y bueno, eso en lo particular, pero a través de mi formación, pues muchísima gente interesantísima, estudiosos, investigadores como Graciela Montes, Argentina, María Teresa Andrueto, Argentina también, Evelio Cabrejo, el neurolingüista, franco colombiano, Michel Petit, y bueno, se me pasan muchos porque soy una lectora permanente, yo leo mucho, bueno, temas relacionados con la lectura, la literatura, el lector, la construcción del lector, en la infancia, y simultáneamente leo literatura. Entonces también pienso que la literatura me ha ayudado a construir, ¿no? Son referentes muchos de los autores y muchas de las obras que he leído, creo que han sido parte de mi construcción personal, porque me han permitido en miles de momentos replegarme en mi mundo imaginario para poder sortear dificultades, por ejemplo. Me he permitido también, inventar imágenes en mi pensamiento para poder seguramente atenuar el rigor de ciertas situaciones, como también anticipar a pensar que si hay dificultades, obstáculos, pues las cosas pueden cambiar. Y creo que eso tiene que ver con algo interesante del lector, que es con el desarrollo del pensamiento abstracto, porque eso es uno de los recursos que permite la literatura. Y es la literatura, ¿por qué? Porque es la escritura artística, no es la diferencia que podemos tener con la lectura informativa, que la necesitamos de todas maneras, pero con la lectura informativa tiene otro tipo de ingredientes, de información específicamente. La literatura tiene ingredientes que responden al ser humano en lo sensorial, emocional, afectivo. Entonces es lo que a uno le ha permitido construirse, y creo que son miles de autores los que han estado aportando a mi construcción personal. Ay, sí. Gracias. André, ¿y para ti qué referentes han sido significativos en tu camino? O Mira, significativas, sí. le estoy poniendo ahí. Bueno, también existen, pero en mi mente mientras hiciste la pregunta se me vinieron 4 a la mente, así que los voy a mencionar súper concretos. ¿Y por qué también? Ya, comenzando con mi infancia, este es un referente poco común, pero el personaje de Meg Ryan en ¿Tienes un email? No es Tiene un email. Sí, tienes un email, sí, donde ella era librera, le heredaba esta librería de su mamá, este lugar precioso, Perfecto, lleno de de acuerdo. libros, donde hay un cuentacuentos, y viene este otro grande, el Fox, que viene esta súper gran librería donde nadie sabe de libros, pero venden muchos libros, y ella intenta y mueve al barrio y trata de luchar. Bueno, finalmente no quiero spoilear a nadie, no sé si lo han visto, pero es muy recomendable. Y bueno, esa pasión que ella tenía por los libros, por los niños, por las familias, de conocerlos a todos, de tener este mundo
tan pequeñito dentro de una ciudad tan grande, a mí me inspiró mucho. Yo, niña chica, diciendo, eso es lo que quiero hacer cuando grande. Quiero ser librera, quiero estar con los libros, quiero cuentacuentos, lectura. Y bueno, esa fue como la primera como lucecita que yo dije, ay, me encantaría hacer esto. Si hay otras niñas que quizá pensaban en tener otras profesiones, yo quería tener una librería. Después, ya de más grande, mucho más grande, fue cuando entré en ECARE Sur, conocer a Verónica Uribe, porque me enseñó, primero, una mujer muy apasionada, que ha dedicado su vida a la literatura infantil, y siendo tan generosa, tan cálida, tan humilde también. Ella nunca quiso fama por esto, por todo lo que estaba haciendo. Y me enseñó una clase de liderazgo que yo no había visto, que es de estar ahí, de ser guía, de que todos tengamos, desde la persona que atiende a la persona que diseña, que todos tengamos el mismo lugar en la mesa. Eso me pareció, pero súper inspirador, y hasta el día de hoy yo soy un poco así, de tener de que todos tengamos voz en la misma mesa, de que todos podamos aportar y que todos nos sintamos bien trabajando donde estamos, y compartir también esa pasión. Y bueno, después, he mencionado dos, desde lo histórico, y creo que ya te lo había mencionado a ti cuando nos juntamos, Jela Lebman. Para mí es inspiradora, muy inspiradora, así que hay un libro que tiene precioso para que lo busquen, Jela Lebman. Ella fue quien inició IBI Chile, quien inició también la Biblioteca de la Juventud. Ella, en un contexto de adversidad como era después de la Segunda Guerra Mundial, y ella le dieron esta tarea de volver a su tierra natal, Alemania. Ella obviamente no quería saber nada, pero le dijeron, tú te vas a hacer cargo de los niños y las madres y las mujeres. Y se da cuenta de que los libros pueden ser estos puentes de entendimiento, de paz entre las distintas naciones, y persevera y es testaruda y escribe estas cartas en las máquinas que no tenía derecho ella a escribir, pero aún así lo hacía, arriesgándose y hablando con todos los consulados y tratando de conseguir sus financiamientos, hasta que tuvo la mejor exposición de libros infantiles, y con todas las sociedades de bibliotecólogos diciendo, no, las bibliotecas no tienen que ser así, no tienen que ser abiertas a los niños, ¿cómo se les ocurre? Los libros tienen que estar custodiados, nosotros somos... Entonces ella, contra todo pronóstico, encendió pero llama en tantas personas que lograron después crear esta biblioteca que está en Alemania, que sirve para todas las personas que investigan y trabajan en literatura infantil, y también de crear esta organización internacional como es la IBI Chile. Bueno, ahora está IBI Chile, IBI Internacional, IBI el Caribe, hay muchas partes. Y como última persona que me inspira mucho hasta el día de hoy, que tengo un libro de ella en mi cartera, que todavía no me lo he terminado porque lo estoy gozando, es María José Ferrada, que también su escritura es muy inspiradora. Me gusta mucho también que vea la belleza o la poética en lo cotidiano, y que derribe un poco este mito de que la poesía, para ser poesía, tiene que ser tan estructurada o seria, o tratar temas que son, digamos, trascendentales en la vida, y no, de repente, algo tan simple como las pepas de una manzana. En sus libros yo siento de que hay una belleza y una profundidad en tan pocas palabras. Ella logra poder sacar lo mejor de la belleza de las cosas. Tiene un libro que se llama así también. Entonces, para mí, esas personas, desde lo literario, desde lo personal, desde el ser líder, son personas que llegaron a marcar mi vida. Gracias a las dos. Yo quisiera que todos nos quedáramos como con esta invitación a recordar y a reconocer quiénes son nuestros propios referentes en la vida, y también a ser conscientes de que cada uno de nosotros es referente para otros. Hay alguien que nos mira, hay alguien que ve una posibilidad nueva para su vida a partir de lo que nosotros hacemos. Y siento que esa certeza, no sé, como que
como que expande la vida y el corazón, no sé. Entonces yo, como es tradición en el podcast, las quiero invitar a las dos a un momento muy breve que se llama Palabras al cierre, donde yo las quiero invitar a que ustedes nos digan a nosotros lo que se les dé la gana, como palabras al cierre. No le quiero dar más contexto a eso, como en el contexto de lo que hemos estado conversando, ¿qué quisieran regalarnos a todos los que hemos sido parte de esta conversación? No, tú, no, yo. Bueno, yo como cierre me gustaría decirles que en esta vida hay que vivir por las pasiones que uno tiene, hay que ser disruptor, hay que ser patudo, hay que buscar esas oportunidades que a veces no están tan visibles, hay que, sin importar todas las dificultades que tengamos, hay que perseverar y no hay que esperar quizás ver los frutos inmediatos. Yo creo que se van dando con el tiempo, se van dando solos. Cuando uno logra divisarlos es una suerte y un agradecimiento tremendo a la vida. Pero yo creo que necesitamos más personas que se atrevan a salirse quizá de esa zona de confort o de lo fácil o de lo cómodo, y que busquen contagiar entusiasmos, que busquen impactar también en la vida de otras personas a través de lo que uno hace, de lo que uno cree, y para eso hay grandes, Michel Petit, Belio Cabrejo, hay grandes personas, maestros y maestras que están ahí, y que nosotros podemos, a través de nuestras experiencias, crear también nuevas experiencias que son iluminadoras, no solamente para uno, sino también para quienes viven con nosotros o para quienes nosotros logramos impactar. Gracias. Eso, muchas gracias. María G., palabras al cierre. Uf, qué responsabilidad. Yo quisiera compartir lo que decía Gabriel García Márquez, quien hoy está cumpliendo 12 años de haber partido. Wow. Y en honor a él, ¿no? Me acordé que contaba que gracias a que en su pueblo había llegado a una escuela montessoriana y donde él había estado desde muy chico, pudo encontrar las bebidas con sabor a ventana, los panes con olor a baúl y las aromáticas con sabor a misa. Y decía que quien entienda esto es porque lo ha experimentado. Esto tiene que ver con todo lo que hemos conversado, porque tiene que ver con ser lector, con la experiencia de ser lector. El lector puede transmitir esa experiencia porque la tiene, porque se le facilita, porque es parte de su componente. Pero decía Gabo, quien no entienda esto es porque no lo es, ¿no? No es lector. Entonces, qué bueno que reflexionemos con eso, porque nos cuestiona, nos interroga, nos pone al frente para decir, bueno, estás en esto, pero ¿lo haces? Porque como yo te decía en la reunión, ¿no? ¿Quién me va a pedir cursos de cocina si yo no sé de cocina, ni de ingredientes, ni de preparación, ni de nada de esto? Entonces, ¿cómo voy a llevar una experiencia que yo no tengo? ¿Cómo la voy a transmitir? Y resulta que esto tiene mucho de seducción, porque la literatura es un arte precioso y la voz y la escritura llegan a ese lector, y aún más cuando uno tiene la convicción de que quiere ir por un camino de formación de lectores. Entonces,
es por el placer, es por el gusto, no es por la obligatoriedad. Había un autor que decía, la palabra de bello sonido democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, María G. Muchas gracias a ustedes por ser parte de esta segunda edición de Mujeres con Tema. Los quiero invitar a que se sumen al podcast, que lo vean por YouTube o por Spotify, por el canal que les sea más cómodo, y que escuchen los capítulos, que los compartan. Yo he comprobado que siempre que uno escucha algo, yo soy una gran escuchante de podcast, yo escucho mucho podcast, uno se acuerda de gente. Y esos recuerdos no son casuales. No es que, oye, no, es que tenía que ver. Entonces, mi invitación siempre al final del podcast es cuando se acuerden de alguien, si hoy día se acordaron de alguien en esta conversación, la vamos a dejar después en YouTube, bueno, mándensela a alguien, a esa persona de la que se acordaron, porque seguramente es una persona que le hubiera hecho tan bien estar hoy día y participar de esta conversa. Muchas gracias de nuevo al Centro Cultural Bosque Nativo, gracias Jesús, gracias María Angélica, y los quiero invitar a que nos saquemos unas fotos como de grupo, que es como lo que consolida la experiencia, ¿sí? Vale, yo tengo una breve poesía para leerla. Ay, Tiene por que ver favor. con el día de hoy también. Ya, no, vamos, antes de la foto, la María G va a leer una poesía. En honor a un escritor maravilloso que seguramente nos ha tocado a todos y que nació el 2 de abril, quiero leerles este poema que es de el poeta Aramis Quintero, cubano, compañero nuestro de Lectura Viva. Hans Christian Andersen. En la dorada tarde de su país, él era una sombrita triste, un poco jorobada, mirando siempre al suelo, y en el suelo las cosas pequeñas, olvidadas, corrientes polvorientas, y él les adivinaba una aventura, un sueño, e igual al viento que alza las hojas y las vuelve por un momento pájaros o alfombras voladoras. Él llevaba las cosas olvidadas y tristes al dulce remolino de sus cuentos. Allí eran para siempre las cosas que nunca olvidaremos. Gracias.